Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia al Evangelio de San Juan, capítulo 1. El primer versículo hace esta declaración acerca de la divinidad de Jesús. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y para que no haya duda de quién habla, el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego nos da esta muy breve, pero sumamente importante descripción de Jesucristo. Resume su carácter en dos palabras. Dice: lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tal si todos decimos gracia y verdad? Este es el resumen, la descripción que el Espíritu Santo dio al apóstol Juan para que escribiera: Jesús lleno de gracia y de verdad. Realmente mucho antes, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, cuando Dios se reveló a Moisés al dar los 10 mandamientos, también en dos palabras dio una breve descripción de su carácter. Dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Y luego dice: grande en ¿qué? Misericordia y verdad. Misericordia siendo prácticamente la misma palabra que gracia, el mismo concepto: misericordia o gracia y verdad. Estos son dos características que pudieran parecer de repente una contradicción, pero como vamos a aprender hoy, son un complemento, un balance perfecto entre los dos. Y necesitamos entender las dos facetas o aspectos de Dios y transmitirlos en nuestra vida. Si no, seremos como un ave que no tiene dos alas, o por lo menos no las tiene igual. Para que un ave pueda volar necesita dos alas, y necesitan ser del mismo tamaño, peso, dimensión, para que funcione. Si uno era más pesado, le crearía terribles problemas para volar. Cuando nosotros no tenemos el balance sano, bíblico, de gracia y verdad, no vamos a poder volar hasta las alturas. No vamos a poder vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Y desgraciadamente, la tendencia entre los cristianos es perder el balance, sobreenfatizar un aspecto y descuidar el otro. Hay cristianos que sobreenfatizan el lado de la verdad, conocen la Escritura, buscan la rectitud, pero tienden a ser prontos para juzgar y lentos para perdonar. Son fuertes en verdad, débiles en gracia. Hay otros que sobreenfatizan el lado de la gracia, conocen y fluyen en el perdón y libertad que Cristo nos ha dado, pero tienden a descuidar la palabra y ven su instrucción moral como legalismo. Fuertes en gracia, débiles en verdad. Verdad sin gracia crea un legalismo que envenena a la iglesia y aleja al perdido, una dureza. Gracia sin verdad crea indiferencia moral, libertinaje, y ciega a la gente a ver su necesidad de Dios, su necesidad de la palabra. Jesús vino lleno de gracia y verdad. Vino como el cordero inmolado
que por nosotros derramó su gracia, su amor inmerecido para salvarnos. A la vez es el león de la tribu de Judá, demandando verdad, santidad, rectitud en nuestras vidas. ¿Saben? Al caminar a través de meses o años en el Señor, es fácil acostumbrarnos a la gracia de Dios. Necesitamos seguir reconociendo la maravilla que es la gracia. La gracia, en un resumen, es que Jesús vivió un infierno que no mereció para regalarnos a nosotros un cielo que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Dios hace una pregunta en Romanos 11:35 a todos nosotros. Dice, ¿o quién le dio a él, a Dios, primero? ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado, para que ahora merezca una recompensa de parte de Dios? Dios está preguntando, ¿quién me dio a mí primero para que ahora yo le deba a él? Desgraciadamente, actualmente la gente empieza a tener una actitud de que todos le deben algo, ¿sí? Todos le deben algo, sienten que le debe algo su familia, la iglesia, el gobierno y hasta Dios mismo. Y cuando no reciben todo lo que están esperando, se molestan, se sienten ofendidos. Hay una mentalidad de que me deben y Dios me debe y debo de recibir estas bendiciones. Dios es un Padre amoroso que nos quiere bendecir, pero que quede muy claro, Él no nos debe nada. Nosotros le debemos a Él todo, porque todo lo que tenemos es un regalo de Él. Es por su gracia. Sacúdete ese espíritu. Si sutilmente la mentalidad del mundo ha ido entrando y de repente, poco a poco, has tomado una postura como de exigencia hacia Dios, sacúdete, reconócelo, recházalo. Recordemos, Dios no me debe nada, yo le debo a Él mi todo. Merecemos juicio y nos da adopción, aceptación y amor. Merecemos condenación y nos da vida eterna con galardones. Y sabes, cuando reconocemos que merezco el infierno, pero he recibido vida eterna, pone en perspectiva ese mal momento que estoy pasando. Lo pone en su perspectiva correcta. Cuando yo me acuerdo y me ubico, me centro, yo merecía la condenación eterna y Jesucristo me ha rescatado. De repente esa prueba, esa dificultad que estoy pasando no parece tan grande. Sí es difícil, no digo que no, pero en la perspectiva eterna, considerando la gracia que se ha derramado en mi vida, óyeme, yo iba al infierno y ya no, pues creo que sí puedo con esta prueba. Creo que sí puedo con este mal momento al contemplar la maravilla de la gracia que yo he recibido. ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Dónde estaría usted hoy si no fuera por la gracia de Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Y cuando nos ponemos a pensar, ¿dónde estaría yo hoy sin la gracia de Dios? Híjole, pues creo que esta prueba no está tan pesada como pensé. Sí puedo. Muchos le preguntan y reclaman, ¿por qué Dios no haces esto y aquello? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Creo que la primera pregunta que debemos de hacer es, ¿dónde estaría yo sin Dios? ¿Cómo pasaría yo esta situación sin Dios y sin su gracia? Y eso pone la perspectiva correcta. Imagínate un rey bueno y poderoso a la vez. Se entera de que hay una rebeldía
en su reino, por lo cual manda unos mensajeros a tratar con el problema. Pero los rebeldes los agarran y los matan. Entonces el rey manda a su único hijo, el príncipe, para corregir la situación. Pero también a él lo agarran y lo matan y hasta lo cuelgan del muro de la ciudad. ¿Qué hará el rey? Tiene el derecho y el poder para mandar a su ejército quemar la ciudad, destruir a esos rebeldes. Sin embargo, no lo hace. Les manda una oferta impresionante. Les dice, les ofrezco perdón total por lo que han hecho. Solo pido dos cosas. Pido que reconozcan su maldad, reconozcan su rebeldía, ¿sí? Se arrepientan de ello y reconozcan que mi hijo dio su vida en lugar por ustedes. Es todo lo que pido. Y si ustedes hacen eso, no tan solo les voy a perdonar la maldad terrible que han hecho, los voy a invitar a ser adoptados como hijos míos, a sentarse a la mesa a comer conmigo, a ser coherederos de mi reino. ¡Wow! ¡Qué increíble rey! Aclara el rey. Sin embargo, si no aceptan esta oferta que estoy haciendo, entonces sí, pasarán toda su vida en la prisión por lo que han hecho. ¡Qué bondadoso rey! Imagínate que alguien dijera, ¿cómo se atreve a amenazarnos con llevarnos a la prisión? Pues ¿quién se cree? ¿Un dictador cruel? Dirías, ¿qué te pasa? Después de toda la maldad y ofrece perdonar, ¿cómo te pones en una posición así? Sin embargo, hay mucha gente en el mundo que están así, ¿verdad? Le reclaman a Dios. Dicen, ¿cómo se atreve Dios a amenazarnos con tener que pagar las consecuencias de nuestros pecados? No han entendido la gracia, el increíble regalo de gracia. O tal vez han caído en la trampa de pensar que no son tan malos, ¿sí? Pues no soy un asesino, no soy un criminal, no soy tan malo. A ver qué dice la Biblia, Isaías 64:6, acerca de nuestra verdadera condición. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos hemos pecado, que nadie se engañe. Todos dependemos de la gracia de Dios. Necesitamos de su gracia. ¿Cuál es la clave para vivir con la actitud correcta en cuanto a la gracia? Recibiéndola, pero no abusando de ella, como algunos creyentes que quieren usar la gracia como una excusa para el libertinaje. ¿Cuál es la clave? Es reconocer cuánto necesitamos esa gracia. Es ser quebrantado, abandonar todo orgullo y reconocer, sin su gracia estoy perdido. Yo dependo de la gracia de Dios. La palabra griega teleo, T-E-L-E-O, se escribía comúnmente en certificados de deuda cuando ya se pagaban. Cuando se liquidaba la cuenta, tomaban el certificado y escribían teleo, pagado. Ya no había pendiente. Pues cuando Jesús estuvo colgando en la cruz, Él clamó desde ahí, teleo, consumado es, la cuenta fue pagada. Sobre tu vida y sobre mi vida fue escrito, pagado.
pagado. La deuda fue pagada por nosotros. Dele gloria a Él. Al recibir este regalo de gracia, Dios nos llama a vivir por su gracia, con el poder de su gracia, ahora a vivir en su verdad, su santidad, su rectitud. Solos no lo vamos a lograr, requiere de su gracia. Pero escuchen bien, el recibir este regalo de gracia y luego no querer vivir en la pureza, la rectitud a lo cual nos llama la Biblia, es como tomar ese regalo y pisotearlo. La gracia no fue dada como excusa para pecar, es dada para darnos el poder de vencer el pecado. No pisoteemos el regalo. La verdad de la palabra de Dios no está sujeta a nuestras opiniones, encuestas o sentimientos. Es absoluta y no cambia, independientemente de cómo nos sintamos. Es como una báscula precisa. Aunque no te agrade lo que diga la báscula, ¿verdad? Ahí está, marcando la verdad. Había 2 niños chiquitos que veían una báscula y no entendían muy bien el concepto, y uno le preguntó al otro, pues, ¿qué hace esto? ¿Cómo funciona? Dice, no sé, pero he visto a mis papás subirme. Solo sé que cuando te subes ahí, o te hace enojarte o llorar. No entiendo por qué, ¿verdad? Pero, en fin, después llega la revelación. Ok. Te dice la verdad, aunque no nos agrada, ¿verdad? Pero ahí está. No miente, nuestra opinión no la va a alterar. Así es la palabra de Dios. Mira, pudiéramos tener una votación aquí sobre la gravedad. ¿Cuántos creen que la gravedad ya no sirve? Ya está anticuada. ¿Ya para qué? ¿Saben qué? Yo ya no creo en la gravedad. Órale pues, y todos votamos que ya no creemos en la gravedad. ¿Creen que eso afectaría mucho la existencia de la gravedad? Al decidir que la opinión del público en general es de que ya no se aplica, nos podemos lanzar de un precipicio y no caernos. ¿Cuántos saben que esto es absurdo? Pues igual de absurdo es los movimientos que piensan que porque ahora la sociedad está haciendo algo y la mayoría de la sociedad cree que ese algo no es malo, entonces ya no ha de ser malo, aunque la Biblia dice lo contrario. Pues créeme que si la Biblia lo dice, así es. Sí, aunque 99% de la población diga que la homosexualidad no tiene nada de malo, mientras la Biblia dice que es malo, punto. Así es la verdad de la palabra de Dios. Otros piensan, bueno, la verdad es cualquier cosa que crees sinceramente con todo tu corazón. Pues si yo creo sinceramente con todo mi corazón que no existe la gravedad, perdón, pero eso no me va a detener de caerme y romperme el cuello al salir de ese precipicio. Hay mucha gente muy sincera y sinceramente equivocados. No cambia la realidad de la verdad. Otros dicen, bueno, sí hay verdad, pero lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Y lo que es verdad para mí no es verdad para ti. O sea que si los dos nos lanzamos del precipicio, el que cree en la gravedad se va a caer y el otro va a quedarse ahí flotando. Tal vez te parezca ejemplos absurdos, pero es igual de absurdo el creer que cada uno puede crear su propia versión de la verdad. La palabra de Dios es la verdad y de nuevo no va a cambiar por opiniones, por modas, por costumbres. Sigue siendo absoluta y firme. Y cualquier concepto de gracia
que nos hace más cómodos en nuestro pecado no es gracia. Cualquier concepto de la gracia de Dios que me hace más cómodo en mi pecado no es gracia, es libertinaje. Eso no es gracia. Gracia, de nuevo, no es una excusa para pecar. Es el poder para vencer el pecado. De hecho, cuando Jesús vino y quitó la ley y vino gracia, Él no quitó la santidad. ¿Saben qué? Realmente la elevó más. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 5, versículo 21. Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, y está citando la ley. En la ley dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego dice Jesús, pero yo os digo que no tan solo eso, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús dijo, la ley estableció esto. Pero yo te digo que ahora, con el poder del Espíritu Santo, con la gracia sobre tu vida, yo te estoy llamando a cuentas mayores aún. Luego lo aplica al pecado sexual en el versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y hay más ejemplos, pero con esto entendemos el principio. La ley se enfocó en las acciones. Ahora Jesús dice no solo las acciones, pero también las actitudes internas. No lujuria, no odio, más allá aún de las acciones. Así que si tú pensabas que la gracia ya de nuevo era una excusa, una manera de poder estar cómodo en el pecado, es tiempo de abrir nuestros ojos. Dios nos llama a santidad, nos llama a rectitud, pero no nos deja solos. Nos da el poder, si nosotros nos rendimos al poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nos da la capacidad para poder vivirlo. Eso es lo maravilloso. Imagínate que vamos manejando en una carretera, en una montaña llena de curvas peligrosas. Y alguien fue precavido y ahí en esas curvas peligrosas puso avisos que dicen, cuidado, baja tu velocidad, y puso un barandal. Eso es la verdad, esto representa la verdad, la palabra de Dios que está para protegernos. Ahora imagínate que vas manejando y vas demasiado veloz y en una de esas curvas sales de control y chocas contra el barandal. Ya te ibas por el precipicio a la muerte, pero el barandal detuvo tu carro, nomás que raspó el lado de tu carro. Ahora imagínate a alguien que se baja y ve el raspón y empieza a quejarse del barandal. Dice, ¿a quién se le ocurrió poner este barandal aquí? Mira cómo raspó mi carro. Dices, ¿qué te pasa? Te acaba de salvar la vida. Sin embargo, hay mucha gente que así ve la palabra de Dios, la Biblia, que es para nuestro bien, para nuestra protección, y les molesta, se enojan porque les raspa el carro, es decir, les incomoda. Les incomoda porque pone límites y pone normas, pero es la verdad para nuestro bien. Ahora, allá abajo del precipicio, si hay un equipo de rescate, una ambulancia, esa es la gracia. Ese es simbólico de la gracia que está ahí, que aún si tú te brincaste la barda, aún si no hiciste caso, ahí está la gracia para ayudar a traer sanidad y restauración. Necesitamos ambos. Proverbios 3:3 nos dice la importancia
de tener ambos. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cómo necesitamos llevar la misericordia o gracia y la verdad en nuestra vida, escrito en nuestro corazón? Es el carácter de Dios, por lo cual es el carácter que tú y yo debemos de procurar y con la ayuda del Espíritu Santo ir fomentando y desarrollando en nuestra vida. Que vivamos por verdad y que vivamos en gracia y que transmitimos a los demás gracia y a la vez en amor, en gracia, verdad. Se escuchó a una niña orando y dijo, Señor, haz a la gente mala buena y a la buena amable. A veces la gente buena no es tan amable. Sí, yo creo que trató con alguien que le faltaba el lado de la gracia. Pura verdad, sin gracia. Jesús dijo que la manera que este mundo nos iba a reconocer que éramos sus discípulos era por el amor que teníamos los unos por los otros. Hay que asegurar que estamos transmitiendo gracia a las personas a nuestro alrededor. Esli nos comentó el otro día que cuando recién llegó a la congregación, un martes vino, de nuevo era muy nuevo y vino con una cachucha un martes a la oración y se le acercó una señora, fuerte en verdad, débil en gracia, ¿sí? Y le dio un recado. Y cuando llegó a casa, el recado era un proverbio que decía, maldito el que trae su cabeza cubierta, algo así más o menos. Y cuando volvió, gracias a Dios volvió, porque créeme que con esa actitud puedes espantar a alguien para no volver a la iglesia. Pero volvió, la señora lo abordó y dijo, ¿ya se arrepintió de su maldad? La que necesitaba arrepentirse era ella, ¿sí? A lo mejor no debe de venir a la oración en cachucha, pero ¿cuántos saben que eso no es la manera de manejar y tratar? Eso no es gracia, así no habló ni vivió Jesús. Vivamos con gracia. Pero existe el otro extremo, igual de malo, el que con la excusa de la gracia piensa que puede vivir en libertinaje. Perdón por las pedradas, pero ahí van, ¿sí? Si tú crees que, es que somos hermanos y por la gracia y el perdón tú puedes vivir en libertinaje, te estás engañando y estás en terreno muy peligroso con Dios. Si tú crees que, por la gracia yo puedo ser un tranza y no pagar mis deudas y vivir un desastre sin integridad, te estás engañando. Dice, no os engañéis, Dios no será burlado. Todo lo que sembrar el hombre, eso también segará. Nuevo Testamento. Necesitamos ambos, la gracia y la verdad, la rectitud. No son contradicción, son complementos. Van en conjunto, en un balance perfecto. Ahí volviendo a Juan 1, donde leímos que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Ahí más adelante, ahí en Juan 1, versículo 17, nos vuelve a enfatizar. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nuevamente, lo que está enfatizando que vino por Jesucristo, gracia y verdad. Y Jesús lo puso en práctica inmediatamente. Siguiente capítulo, el capítulo 2 de Juan, primer milagro de Jesús, un acto de gracia. Convirtió agua en vino en una boda. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un primer milagro, algo más espectacular o algo?
¿Saben qué? Él quiso traer gozo a esa boda. Él quiere traer gozo. Su gracia trae gozo. Y algunos, al estar tan enfocados en la verdad, pierden de vista la maravilla y el regalo de perdón y gracia que Dios te ha dado, y eso te roba de tu gozo. Gózate el día de hoy. Has sido perdonado. La gracia ha sido derramada sobre tu vida. Por eso Él fue y convirtió esa agua en vino, lo insípido a lo sabroso. Él fue a darnos una señal. Él vino con gracia para traer gozo a nuestra vida. Pero de ahí de la fiesta, y ese acto de gracia va directo a Jerusalén y va al templo, y hay allí una escena que él no puede soportar. Y leemos en Juan 2, versículos 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Enojado, indignado, hace este látigo y empieza a correr. Conocemos la escena. Un acto de verdad, de rectitud. Su gracia no soporta el pecado. No nos confundamos. Más adelante, en el capítulo 8 de Juan, Jesús se encuentra con la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan de sus palabras a ella después de aclararle que él tampoco la condenaba? ¿Cuáles fueron esas palabras? No le dijo: ve y no te preocupes de tu pecado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tampoco dijo: ve y púdrete en el infierno por tu pecado. Tampoco. ¿Qué dijo? Ve y no peques más. Gracia, ve, no te condeno. Verdad, pero no peques más. Las dos cosas, gracia y verdad, cómo las necesitamos en nuestra vida. Tenemos que captar ambos lados del carácter de Dios. Algo que estuve compartiendo con los hombres el martes en Hombres en Llamas es cómo el apóstol Juan tuvo la oportunidad de vivir tanto la intimidad con Jesús y luego ver su increíble poder. Él vivió la gracia, el lado de la gracia de Jesús. Aún dice la Escritura que se recostaba sobre su pecho, se platicaba de cerquita con él. Fue de los 3 más íntimos de Jesús, que estuvo ahí viendo su amor, su ternura, su sanidad. Conoció su gracia. Pero ya de anciano Juan fue tomado preso por el Imperio Romano y mandado a la isla Patmos como preso. Ahí es donde recibió la increíble revelación que conocemos como el libro de Apocalipsis. Y ahí vio a su Señor nuevamente, pero ahora otro aspecto, otra faceta de Él. Leemos en Apocalipsis capítulo 1, para ir concluyendo, empezando con el versículo 12. Juan escribe: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí
como muerto a sus pies. El que había estado en tanta intimidad por 3 años, ahora lo ve y cae como muerto a sus pies, porque está viendo su verdad, su poder, su grandeza. No olvidemos con quién estamos tratando: con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene sus ojos como llamas de fuego. Él es el mismo, Él es fuego consumidor, y Él merece nuestro absoluto respeto. El temor del Señor tiene que estar en nuestra vida. Y si nos hemos ido ahí descuidando, y nos hemos ido tanto al lado de la gracia que hemos descuidado el lado de la verdad y nos hemos vuelto superficiales, ligeros con su presencia, es día de arrepentirnos y reconocer con quién estamos tratando. Pero igualmente, si nos hemos vuelto duros y severos, y todo es verdad, y hemos perdido la intimidad, el amor, el gozo de su abrazo y su ternura, también necesitamos volver allí a ese balance perfecto del amor, de la gracia y la verdad. Reconozcamos su grandeza y santidad caminando en el temor del Señor. Reconozcamos su ternura y misericordia caminando en el amor del Señor. Caminemos en gracia y en verdad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si tú el día de hoy reconoces que estás alejado de Dios, reconoces que has estado viviendo por ti mismo, es tiempo entender que nuestro Dios está lleno de gracia y de verdad, que Él tiene una gracia, una misericordia increíble para ofrecerte, que Él está esperando con brazos abiertos perdonarte si tú te arrepientas de todo corazón. A la vez entender que es un Dios de verdad, que Él llama a un compromiso de vivir por Él, no algo ligero, no algo superficial, y que si no le entregamos nuestra vida, nos guste o no, la Biblia, la verdad es clara, habrá consecuencias eternas. Si Él no paga por nuestros pecados, nosotros pagaremos por nuestros pecados. Él no ignorará el pecado, pero su gracia es tan grande que estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros si nosotros nos rendimos y vivimos por Él. Si tú el día de hoy quieres entregar tu vida a Jesús, a mí me encantaría orar contigo. ¿Serías tan amable de levantar en alto la mano ahí donde estás?